hablamos hoy en este encuentro sobre el tema del presidente Ho Chi Minh a los desafíos. Hablar de Ho Chi Minh, hay muchas personas que ya hablan de sus ideas, sus teorías, sus enseñanzas, pero a mí me gusta hablar de Ho Chi Minh, hablar de sus obras. Ustedes imaginan que a mediados del siglo XIX, eso empezó en 1858, cuando los franceses empezaron a invadir el Vietnam. Y medio siglo después, Ho Chi Minh empezó a organizar la lucha para la independencia del país. Y a mediados del siglo pasado, bajo la dirección y liderazgo de Ho Chi Minh, creó el partido, creó el movimiento revolucionario, y lo que nosotros logramos es la independencia. Y luego tuvimos que enfrentar la guerra de resistencia contra los franceses que no quieren, aceptar que Vietnam sea independiente. Termina la guerra de resistencia contra los franceses, que terminó con la histórica batalla de Bien Phu en 1954. Tenemos que seguir otra guerra, la guerra contra la invasión norteamericana. Eso nos costó casi 2 décadas, con muchos sacrificios, y logramos Vietnam independiente, Vietnam reunificado, Vietnam socialista, Vietnam que es amigo de todos los amigos del mundo. Todo parece perfecto, todo funciona perfecto, pero nadie se puede imaginar que después de la guerra nos costó casi 10 años de buscar por dónde nos vamos, porque el modelo que funcionó perfectamente con la guerra, que nos ayudó a concentrar los esfuerzos para enfrentar la guerra y ganarla, empezó a quedarse, obsoleto. El modelo que nos ayudó a crecer en el norte socialista y nos ayudó para poder apoyar la lucha en el sur contra la invasión norteamericana. No era fácil, no tareas una vez. Nosotros tenemos 2 tareas estratégicas, hacerlas de una vez, que eso no hay en ningún texto de las escuelas, no hay ninguno. Todo tiene que empezar, y Ho Chi Minh nos enseñó a hacer esa tarea y hacerla bien. Y ahora terminó la guerra, la tarea ahora es, reconstruir el país. Y Ho Chi Minh, cuando la guerra, dijo: Hanoi, Haiphong, otras ciudades del país pueden ser destruidas por esta guerra, por los invasores norteamericanos, pero una vez terminada la guerra vamos a construir nuestro país 10 veces más hermoso. Y esa es la tarea de nosotros cuando termine la guerra. Pero nos costó muchísimo, porque en realidad la guerra fue muy dura. Segundo, por el bloqueo. Claro que los enemigos no nos perdonan por haberles ganado. Eso realmente es muy difícil. Y para nosotros es muy difícil tampoco olvidar todo eso. Por otra razón, por la falta de experiencia. Todo lo que fue perfecto en la guerra, en la lucha revolucionaria, hoy ya estamos en otra época. Tenemos que levantar el país, porque el pueblo creía que una vez ganada la guerra las cosas son más fáciles, pero tuvimos que explicar, y todos nosotros tenemos que estar conscientes que en realidad no son así. Es una cosa nueva, y si nosotros no nos cambiamos, no nos cambiamos nosotros mismos,
no quedamos, como se llama, atrás. En Vietnam, yo creo que otros países también decían que la revolución es como una caminata, hay una tormenta, es como nadar por el río, y si usted no camina, si usted no nada, están marchando para atrás. Solo no nadar, ya están atrás. Y ahí estamos en ese punto. El partido, el pueblo, es una lucha para tomar esa conciencia, para entender que hay que cambiarnos. Hay que buscar una forma para, como se dice, vale la pena la lucha. El pueblo confió. En ese mismo momento, en los años 85, 86, nos costó 10 años para darnos cuenta que hay que cambiar. Primero, cambiar el pensamiento. Segundo, hacer ver ese cambio en las acciones. El país empezó a transformarse. Ustedes imaginan, Ondi conoce perfectamente, ya que esa época, una época muy dura, durísima. Imagínense la bicicleta es todo un patrimonio de una familia. La comida para la gente es cada día. El arroz, en Vietnam es un país arrocero, tuvimos que importar granos. Y mientras el país más necesita recursos para reconstruir el país, la exportación no alcanza más de $1.000 millones para un país como Vietnam. Casi no tenemos nada. Pero después de 2 décadas de cambios, con la política correcta de la dirección del país, con el apoyo del pueblo, para nosotros el concepto es que si el pueblo no es partícipe, nada vale. El proceso de la guerra es con el pueblo. Ahora este proceso es también con el pueblo. Ho Chi Minh lo enseñó. Por muy fácil que sea, pero sin el pueblo es imposible. Y por muy difícil que sea, con el pueblo todo es posible. Ese proceso de cambio tenemos que contar y podemos contar con el apoyo del pueblo. Así avanzamos. Esas 2 décadas han cambiado Vietnam. Vietnam es un país de crisis. Hoy estamos saliendo ya de la crisis. Estamos entrando en ¿cómo se llama? Somos un país emergente. ¿Se acuerdan que cuando en Vietnam todo el mundo en las familias, los viejos, los ancianos, los jóvenes, los llama a Ho Chi Minh tío? En las reuniones del partido, del gobierno, tío, todo. Y nos llaman al compañero Ho Chi Minh, tío. Oiga tío, eso. El niño también llama tío, en lugar de llamar abuelo, llama tío. En caso de Vong Giap, el general Giap, también existe otra faceta de esta cultura. En Vietnam, como un país de guerra, 30 años de guerra continuos, tenemos muchos generales, muchos. Y siempre va a llamar a uno, se me dice, General Roberto, General Ricardo, etcétera, etcétera, fulano. Pero el único que no tiene el nombre propio es General Giap. Porque cuando habla, cuando le llama, cuando le habla, dice compañero general. Nunca dice compañero general Vong Giap. Porque es su cargo, ya es legendario. Sí, el general. Y no se llama General Giap, es general. Y él, en las Fuerzas Armadas de Vietnam, ¿sabe cómo lo llaman?
hermano mayor de las Fuerzas Armadas de Vietnam. A él, el hermano mayor. Y usted sabe que su apodo de guerra de General Giap, no le llamas compañero Giap, sino su apodo es literario. Literario. Es como literatura. Es un general, pero su apodo de guerra es literatura. Esto es más que usted quizás no se fijaban, pero es así. Y General Giap, en general. Cuando terminó la guerra, y muchos reciben a los extranjeros, incluso a los americanos que pelearon en Vietnam, al ministro de guerra McNamara, etcétera, etcétera. Le preguntaron a él, general, usted ganó las dos guerras, ¿pueden contarnos cuál es su estrategia de guerra que le ayudó a ganar la guerra? Seguro que hay una estrategia de guerra que le ayudó. Entonces el general se quedó un segundo y dice, sí, yo tengo una. Esa sí me ayudó para ganar la guerra. Me ayudó a ganar todos estos largos años, 30 años con esta estrategia. ¿Cuál es? Dígame. Mi estrategia para ganar la guerra se llama estrategia por la paz. Eso es lo que dijo. Eso es lo que yo que terminaron. Bueno.